región sur del país vivió varias décadas carente de un buen servicio energético. Pero solo la voluntad política y la sensibilidad humana de un hombre proveniente de las mismas entrañas del suragreste hace posible que hoy la historia de esta región se escriba de otra manera. En abril del año 2015, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, inicia los trabajos de construcción de esta moderna subestación Cruce de Cabral en Barahona. Este proyecto de expansión del sistema de transmisión eléctrica a 138.000 kilovoltios de la zona sur ejecuta la construcción y ampliación de la subestación Cruce de San Juan, kilómetro 15 de Asua, la subestación San Juan de la Maguana y la construcción de las líneas de transmisión a 138.000 kilovoltios Cruce San Juan de la Maguana y Cruce San Juan Pizarrete, para mejorar sustancialmente el transporte de energía en todo el suroeste del país. El gobierno del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, hijo de estas tierras, entrega hoy a los habitantes de todo el sur un servicio de transmisión de energía eléctrica de alta potencia que cumple con los estándares internacionales de reducción de pérdidas técnicas y la calidad requerida para que los usuarios dispongan de un voltaje estable y adecuado a sus necesidades. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. Nuestro compromiso es unir el país con energía. Manos a la obra. Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa A Tiempo. Hoy es sábado 16 del mes de junio del año 2018. La República Dominicana atravesando por un fuerte calor, una temperatura alta y ya indicio de sequía, sobre todo en la parte sur del país. El Valle de San Juan de la Maguana está atravesando por una sequía actualmente. Según los reportes, desde el mes de octubre no llueve por el Valle de San Juan de la Maguana. Señora, y el caso Odebrecht, llamado a ser el caso del siglo. La justicia dominicana
se pone a prueba, la clase política dominicana se pone a prueba con el caso Odebrecht, pero también la sociedad dominicana se pone a prueba. Se pone a prueba en cuanto a la lucha en contra de la corrupción, que esa sociedad necesita empoderarse. No la corrupción desde la administración pública, sino la corrupción en sentido general. Como hemos propugnado acá en este programa, en esta palestra, siempre hemos reclamado que la corrupción debe ser a nivel general. No solamente corrupto el funcionario que le roba al Estado, es corrupto también el empresario que deja de tributarle al Estado, que va de impuesto al Estado. Es corrupto el empresario que soborna al funcionario público para ganarse unos cuantos millones de pesos. Esos son corruptos también, y este caso Odebrecht debe dar una lección para que la sociedad dominicana, vuelvo y repito, entienda ver que corrupto es todo aquel que le roba, le quita al Estado dominicano lo que merece. No solamente a los funcionarios públicos, como es el pretexto y el reclamo de la Marcha Verde. Apoyamos sus reclamos, pero hemos insistido, hemos reclamado siempre que ese abanico de reclamos sea ampliado, porque usted ve corruptos, que hoy en día la sociedad dominicana, y ese caso Odebrecht va a sacar a relucir muchas deficiencias, mucha doble cara que existe en la clase política dominicana. Una clase política que si se le evalúa a esa clase política en sentido general, la mayoría, que hoy día el dinero que tienen, las riquezas que han acumulado, no tienen cómo justificarla ni siquiera el 50% de esa riqueza. Y ahí no solamente hay funcionarios del gobierno, hay exfuncionarios que pasaron por gobiernos anteriores, incluso comunicadores, periodistas, que hoy en día, si usted les reclama, si usted le pide un balance que justifique sus ingresos, o sea, la riqueza que han acumulado, no pueden, vuelvo y repito, justificar ni siquiera el 50% de esa riqueza. Y el caso Odebrecht, la discusión, la campaña mediática que se ha llevado, porque el gran tribunal del caso Odebrecht no es la sala de la Suprema Corte de Justicia que preside el juez Ortega, que a propósito fue confirmado para conocer sobre la apertura a juicio de ese caso. Fue confirmado ayer viernes el juez Ortega para conocer la introducción del caso Odebrecht. Todo lo que esa gente han dicho, toda la defensa que se ha enarbolado hasta el momento, vamos a ver los millones que dice el Ministerio Público, los millones que tienen esas personas, sobre todo los políticos, tanto de oposición como funcionarios o exfuncionarios y funcionarios del gobierno, del Poder Legislativo, en el caso del senador Tommy Galán, senador por San Cristóbal, que ese dinero lo justifiquen, que la sociedad pueda ver de dónde sacaron tanto dinero esas personas, esos políticos. Y también otro aspecto que se destaca ahí, está bien, si la fiscalía, usted dice, en el caso de Chu Vázquez, que a principio decía que yo nada más tengo 5 cuentas y en esas 5 cuentas no tengo ni siquiera $1 millón en las 5 cuentas, más luego admite de que sí, yo hice trato con Ángel Rondón, que le vendí unos millones, 6 millones por venta de ganado, que no lo dijo al principio. Ahora vamos a justificar eso. Ya de antemano ahí se ve que se está hablando mentira. Y todos ellos, frente a esta acusación, van a tener que buscar papelito, van a tener que justificar.
Pero otra parte que se deriva de este caso Odebrecht es la evasión de impuestos. Porque si esa persona, si el Ministerio Público tiene razón de que esos políticos aumentaron sus ingresos en un corto tiempo a miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, también habría que ver dónde está el pago de los impuestos que usted hizo por esa ganancia de capital, por esos recursos que a usted le entraron. Sería bueno que ahí también Impuestos Internos actúe. Porque si usted en su declaración jurada, en su reporte por ante la agencia tributaria, la DGI, usted hizo una declaración diciendo que se ganó 100 millones en un año, si ahora en este caso de Odebrecht, el Ministerio Público prueba y usted de cierta forma justifica que no se ganó 100 millones sino 600, pues entonces la DGI tiene que actuar ahí y abrirle un expediente a esa persona, a ese acusado, un expediente por evasión de impuestos. Y fíjense ustedes cómo eso no se ha debatido aquí. Eso no se ha debatido porque ahora es que se está debatiendo. Y yo decía, no solamente el caso de Chu Vázquez, que Chu Vázquez decía al principio, bueno, no, 3 cuentas. Una en el BHD, una en el Banco Popular, una en el Banco de Reserva, y yo ahí no tengo que más, ni siquiera 1 millón de pesos. Pero más luego, a mí sí yo le vendí esto y cosas ahí, tantos millones que tengo un préstamo, supuestamente, dice él que tiene un préstamo de 11 millones de pesos. Y al principio, bueno, vamos a ver cuál es su ganancia, cuál ha sido su movimiento económico. Ahora, ese movimiento económico se refleja en la Dirección General de Impuestos Internos. Si no se refleja, usted puede ser demandado por defraudación fiscal. Y ahí decía en semana pasada, y lo sigo sosteniendo, que los acusados, lo encartado en el caso de Odebrecht, pueden ser... Hay pruebas, quizás se consigan pruebas más contundentes y aceptadas por el tribunal para condenar a esas personas por lavado y por enriquecimiento ilícito. Pero también va a poner a esos encartados, a esos acusados, a inventariar su patrimonio, a justificar su patrimonio, cosa que, como dijimos, aquí muy poca gente lo hace, porque usted ve mucha gente hablando de corrupción, de enriquecimiento de esto, y son multimillonarios, y no tienen cómo justificar ni siquiera el 50% de esa fortuna. Y yo siempre pongo el caso de Víctor Gómez Casanova, hoy director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Víctor Gómez Casanova se vio en una situación económica difícil por allá por los años del 2008 aproximadamente. Y en medio de esa crisis económica por la que estaba atravesando Víctor Gómez Casanova, se pasó del Partido Reformista al Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí fue que Miguel Vargas Maldonado le da la oportunidad, le da una candidatura como a diputado. Y en medio de esa campaña que hizo Víctor Gómez Casanova como diputado, decía que estaba arañando, que estaba haciendo esa campaña en medio de una situación económica difícil. Pero luego, cuando gana la diputación, Víctor Gómez Casanova, en su declaración jurada de bienes, dice que tiene 40 millones de pesos. ¿De dónde lo sacó? Había que preguntarle. ¿Alguien le preguntó eso? ¿La Mancha Verde Adoco, alguien preguntó por eso? Nada. Y estamos hablando de Víctor Gómez Casanova, que antes de la alianza del PRD con el Partido de la Liberación Dominicana, con Danilo Medina y el gobierno, estaba acusando a todos los funcionarios de corruptos, de ladrones. Fíjense ustedes,
Por lo tanto, hemos reclamado y reclamamos aquí que parte de esa campaña en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, es de que aquí se verifique, tal como hizo el Ministerio Público con esos acusados, que aquí haya un organismo apéndice a la Cámara de Cuentas que investigue las declaraciones juradas de los funcionarios y exfuncionarios, que la Dirección General de Impuestos Internos, además de que dependiendo de esa investigación, del resultado de esa investigación, aplique la medida del lugar. Porque si usted declaró que tiene 40 millones de pesos en una declaración jurada de bienes antes de tomar posesión de un cargo, vamos a investigar para justificar, para comprobar la veracidad de esa declaración jurada. Pero una vez que usted salió del poder, salió del puesto como funcionario o como legislador o cualquier otro tipo de cargo público, que también cuando usted vaya a hacer su declaración jurada, mire, el anterior yo dije que tenía 40 millones, ahora digo que tengo 80, que haya un organismo que investigue eso para ver, constatar la veracidad de esa declaración jurada. Y si aparece que no, que usted tuvo ganancia por 100 millones de pesos, ¿dónde usted lo sacó? ¿De dónde viene su ganancia? Ahora, ¿dónde está la factura de pago de impuestos fruto de esa ganancia? ¿Dónde está? Y si no pasa que usted sea acusado por defraudación fiscal, y ahí tenemos el caso en España, lo que pasó en España esta semana, que está concluyendo. El recién nombrado ministro de Cultura y Deporte, apellido Huerta, se vio obligado a renunciar a ese cargo 7 días después de tomar posesión, simplemente porque esa persona fue acusado por Hacienda y en España de haber defraudado al Estado con más de 200.000 euros. Y ese fue un caso que no llegó a la justicia, que se solucionó y la persona tuvo que pagar más de 300.000 euros y el caso se cerró. Bueno, pero solamente por haber sido acusado por defraudación fiscal, ese funcionario en España se vio obligado a renunciar. El ministro de Cultura y Deporte en España. ¿Cuántos casos aquí en República Dominicana de personas que fueron condenadas, que fueron acusadas con un expediente por soborno, por corrupción, y ahí andan campante y sonante, y hablando y acusando a todo el mundo de corrupto, diciendo que ellos son los más serios de la bolita del mundo? Ojalá que esto se siga discutiendo y que dejen esos encartados de Odebrecht, que dejen de hablar en los medios de comunicación social. No, que vayan a los tribunales y que tengan el tupé, el coraje de decir lo que realmente tienen, la riqueza que realmente tienen y cómo la consiguieron. En el caso de Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista, que esta semana salió a relucir la suspensión de la visa, tanto de él como de su familia, sus hijos, su esposa, un caso que se habló de que se aplicó hace unos 2 años, pero que ahora se dio a conocer. ¿Y por qué se dio a conocer? Muchos hablan de la coincidencia de la primera salida de Leonel Fernández a la calle, a demostrar de que él está vivo y coleando, y de que Félix Bautista acompañó a Leonel Fernández en esa caravana por la parte alta del Distrito Nacional. Al otro día vino el bombazo de la cancelación de visa. Por el caso de Haití. Haití, el gobierno haitiano dice que no tiene ningún expediente en contra de Félix Bautista, que no le ha aperturado ningún caso. Pero ¿qué sucede? Que ese caso, que fue el caso de Félix Bautista aquí en el país,
que fue un caso conocido siendo Francisco Domínguez Brito, procurador fiscal general de la República. Francisco Domínguez Brito, que se convirtió en el procurador fiscal que menos hizo en contra de la lucha, en contra de la persecución o en la persecución de la corrupción en la República Dominicana. Que ese caso Víctor Díaz Rúa, que el caso Félix Bautista se cayó en los tribunales, se cayó, no fue quizá porque no existieran pruebas, sino por el mal manejo que le dio ese Ministerio Público encabezado, vuelvo y repito, por Francisco Domínguez Brito, que hoy está reclamando de que Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa sean sacados o cesanteados de su condición, Félix Bautista como secretario de organización del PLD y Víctor Díaz Rúa como secretario de Finanzas. Estamos de acuerdo en el caso de que el Partido de la Liberación Dominicana, su máximo organismo, no puede quedarse cruzado de brazos frente a los casos que envuelven a Víctor Díaz Rúa y a Félix Bautista. De que Félix Bautista, aunque fue descargado por la Suprema Corte de Justicia su caso, vuelvo y repito, por un mal manejo sobre todo de ese Ministerio Público, lo mismo que el expediente de Víctor Díaz Rúa, por el mal manejo que le dio la Fiscalía del Distrito Nacional, por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, que en esos dos casos el comité político debe pronunciarse, que sean expulsados. Bueno, todavía no hay mérito para ser expulsado, pero sí deben ser cesanteados, sí deben promoverse, o sea, separarse de su cargo de manera cautelar, o sea, una medida cautelar sería darle una licencia tanto a Félix Bautista como a Víctor Díaz Rúa, que expulsarlo. Recuerden que estamos en medio de una nueva constitución, que ya los partidos políticos no pueden actuar como les dé su gana. Para expulsar a una persona de un partido político debe irse a un juicio disciplinario, cumplir con todo un proceso. Y en el caso de Félix Bautista, no ha sido condenado todavía, no ha recibido una condena firme. En el caso de Víctor Rúa tampoco. Pero si el comité político los expulsa, le está violentando sus derechos a la libre defensa, su derecho a la inocencia. O sea, él lo está castigando, lo está condenando de antemano. Pero ¿qué puede hacer ese comité político? Vuelvo y repito, darle una licencia en el caso de Víctor Díaz Rúa hasta que todo esto termine, el caso Odebrecht, en el caso de Félix Bautista, hasta que aclare su situación, no solo en los Estados Unidos, sino también en el caso de Haití, que quede claramente establecido si él es culpable, por lo cual el gobierno norteamericano le condenó, le suspendió la visa norteamericana junto a sus familiares. Señores, y el director del Seguro Nacional de Salud, no del seguro, sino del Servicio Nacional de Salud, ha hablado algo, dijo esta semana, que varios hospitales van a empezar, varios hospitales del Servicio Nacional de Salud, hospitales públicos, van a empezar a recibir consultas, o sea, hacer cita, que los pacientes, la población tenga la oportunidad de hacer cita por teléfono. Que si usted necesita una cita del Marcelino Vélez Santana, que no tenga que acudir al hospital para hacer esa cita, sino que por teléfono usted puede hacerla. Pero ¿dónde que está el problema? Y lo hemos comentado acá. No es solamente el servicio,
de una cita de cosas, sino la cantidad de especialistas que tienen los hospitales públicos y cuáles asisten regularmente y por un tiempo establecido. Ahí es donde está el problema, director del Seguro Nacional, Servicio Nacional de Salud, Rosa Chupani. Ahí es donde está el problema. Porque un paciente de un hospital público para ver a un especialista tiene que esperar entre 2 y 3 meses. ¿Por qué razón? Porque los especialistas nombrados en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales públicos, cobran un salario, pero no hay nada que les obligue a acudir regularmente en el horario establecido por el cual cobran. Y si asisten, la mayoría de esos especialistas solamente ven 2, 3 y 4 pacientes. 2, 3 y 4 pacientes, porque no hay todavía nada que les obligue a que deban cumplir con un horario determinado o ver una cantidad de pacientes determinada. Mientras eso no se corrija, doctor Rosa Chupani, el servicio en los hospitales públicos no va a mejorar hasta que no haya ese control, hasta que no haya esa garantía para los pacientes que acuden a los hospitales públicos. Señores, el tiempo se nos acabó, así que el próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes en una emisión más de su programa A Tiempo. Hasta la próxima. La región sur del país vivió varias décadas carente de un buen servicio energético, pero solo la voluntad política y la sensibilidad humana de un hombre proveniente de las mismas entrañas del sur agreste hace posible que hoy la historia de esta región se escriba de otra manera. En abril del año 2015, la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, inicia los trabajos de construcción de esta moderna subestación Cruce de Cabral en Barahona. Este proyecto de expansión del sistema de transmisión eléctrica a 138.000 kilovoltios de la zona sur ejecuta la construcción y ampliación de la subestación Cruce de San Juan, kilómetro 15 de Asua, la subestación San Juan de la Maguana y la construcción de las líneas de transmisión a 138.000 kilovoltios Cruce San Juan de la Maguana y Cruce San Juan Pizarrete, para mejorar sustancialmente el transporte de energía en todo el suroeste del país. El gobierno del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, hijo de estas tierras, entrega hoy a los habitantes de todo el sur un servicio de transmisión de energía eléctrica de alta potencia que cumple con los estándares internacionales de reducción de pérdidas técnicas y la calidad requerida para que los usuarios dispongan de un voltaje estable y adecuado a sus necesidades. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. Nuestro compromiso es unir el país con energía. Manos a la obra. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación.